Estamos trabajando el concepto de héroe y hoy vamos a hablar de dos textos, el poema de Juan Mulán y un poema sobre la hija del rey Caidú. En relación a eso y considerando el concepto de héroe, ¿cierto? Primero, ¿qué es el contexto de producción? El contexto de producción viene a ser todas las características sociales, culturales, políticas, económicas, personales del escritor en el momento en que se sienta y comienza a producir una obra literaria. ¿Por qué es fundamental el contexto de producción? Porque le da cierto sentido a la obra literaria y nos permite, al conocer cierto lo que fue el contexto de producción de una obra, nos permite comprender con mayor profundidad la obra misma. Ahora bien, el poema de Juan Mulán pertenece a una antología original la cual se ha perdido y no queda mucha información sobre ella. Por lo tanto, el origen de la guerrera se ha convertido en un gran misterio. A pesar de los rumores, la tradición china, no hay pruebas que indiquen que Mulan existió. Algunos dicen que esta guerrera fue concubina del emperador Sui Yangdi, pero los tiempos no cuadran en relación a cuándo fue creado, en teoría, este poema, cuándo fue escrito, y el reinado de este emperador. Lo más cercano que tenemos a una confirmación de la época en la que fue escrito son algunos versos los que hablan del monarca como el rey Kan. Kan es el título con el que se conocía a los emperadores de la dinastía Wei del norte. Tenemos que recordar que en la antigüedad mencionar al gobernante en turno era considerado un elogio y los poetas lo hacían frecuentemente. Por esto podemos conjeturar que este poema se compuso durante el reinado de Wei entre el 386 y el 534. Cuando el mandato real llega al pueblo, ahora ya estamos hablando de la historia misma, llega al pueblo para reclutar a los civiles que debían pelear en la batalla contra los hunos, Mulan, preocupada por su padre, viste una armadura y se les une al ejército haciéndose pasar por un hombre. Recordemos que ella no tenía hermanos varones. La guerrera disfrazada vence en batalla y es reconocida como un héroe del país por el emperador, que le ofrece una recompensa. Ella se niega y solo pide un caballo o un burro, según la traducción, puede aparecer cualquiera de los dos, para volver a casa con sus padres. Mulan pasa 12 años en la guerra y en todos esos años de batallas, sus compañeros nunca se dieron cuenta que ella era una mujer. No es hasta que la visitan en su casa, una vez finalizada la guerra, una vez que todos los guerreros ya están en sus hogares, una vez que termina todo esto, sus compañeros la visitan en su casa y se dan cuenta que el gran héroe de China no era otro sino que una mujer, Mulan. Ahora bien, la hija del rey Kaidu, ustedes tienen que leer esta historia, pertenece a los viajes de Marco Polo, cuando Marco Polo era muy joven, era muy culto también, era muy inteligente, y cerca del año 1270 acompañó a su padre y a su tío a las tierras del Kan. Tras su viaje surge lo que es el libro de las maravillas del mundo, y dentro de este libro aparece la historia de la hija del rey Kaidu. En esta edición maravillosa, en el epílogo, repleto de historietas, que el veneciano añadió al final de sus viajes, destaca una especialmente interesante y curiosa. Se trata de la historia de la hija del rey Kaidu, a quien Marco Polo no duda en calificar como una mujer fuerte y valiente. Al leer, al conocer esta historia 900 años después, nos decimos que Luna Brillante, que es la traducción del nombre de la hija del rey Kaidu, fue, además de valerosa, una pionera de la igualdad, una feminista decidida en pleno siglo XIII, en las tierras remotas del Gran Khan. No se dejó amedrentar y peleó y consiguió ser libre. ¿De qué trata esta historia? El relato cuenta cómo su padre, el rey, quería casarla, pero ella no estaba de acuerdo y se le ocurrió una forma de frenar este matrimonio. Le propone a su padre un acuerdo que quien logre vencerla en combate se iba a casar con ella. Y tras la lectura que ustedes van a realizar de este poema, se van a dar cuenta que ningún hombre logra vencerla. Entonces, ¿de qué forma se evidencia el concepto de héroe en estos dos relatos?